Amados hermanos, que Dios nos bendiga. Hoy vamos a hablar acerca del temor. Y necesitamos la ayuda de Dios para que Él nos dirija, para que Él nos guíe y nos enseñe su palabra. Les invito para que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por tu presencia, Señor, por tu palabra santa. Gracias, mi Dios, porque tú, mi Dios, nos guías y nos permites, Padre Santo, que podamos meditar en tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, que nos la explica, que nos dirige. Pedimos, Señor, tu permiso, pedimos tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. El temor, amados hermanos, es un tema que necesitamos. Es un tema que sucede en nuestra vida diaria y es un tema que la palabra de Dios nos explica, ¿verdad? Porque la palabra de Dios contrapone el temor al amor, ¿verdad? Primera de Juan nos habla acerca de eso y nos dice que el amor echa fuera el temor. Por lo tanto, necesitamos que la palabra de Dios nos explique, ¿verdad? Porque el temor, cuando se apodera de nosotros, pues nos hace daño, ¿verdad? Y bueno, es que los que saben de esto hablan acerca del temor como de un tema que tiene dos aspectos. Hablan de un temor que se produce en nosotros por el efecto de algo que sucede, ¿verdad? Y que es un temor real, ¿verdad? Porque hay peligro en ello, hay peligro en lo que está sucediendo. Y hay muchas cosas que producen temor en nosotros, nuestra vida diaria, ¿verdad? La inseguridad, la falta de economía, los problemas familiares, la falta de trabajo, ¿verdad? Los accidentes, muchas cosas que vienen a nuestra vida, en la vida diaria como seres humanos, producen temor en nuestro corazón. Y es un temor real, es un temor que sucede y que altera, ¿verdad?, las funciones de nuestro cuerpo. Los que saben esto, amados hermanos, dicen que cuando el temor se presenta, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, dice, se producen reacciones químicas que llevan a que la presión arterial suba, que llevan a que la glucosa en la sangre suba, que llevan, dice, a que el corazón bombee más rápidamente, más fuertemente. Y también, ¿verdad? Dice que una expresión de que hay temor en la persona es que los ojos se agrandan, ¿verdad? Entre otras muchas cosas que nos explican los médicos acerca de esto. Y, amados hermanos, hay temores, dicen que son ficticios y hay temores que son reales, como les comentaba. Y bueno, si usted, por ejemplo, está en una celebración en la ciudad, por ejemplo, y de repente, ¿verdad?, suenan cohetes y juegos pirotécnicos y hay personas que se espantan con esto, y más si los toman por sorpresa, ¿verdad? Y sí es cierto, el corazón bombea más rápido, la persona se asusta, hay un cierto temor, pero cuando la persona se da cuenta de lo que está sucediendo, entonces esto se tranquiliza, ¿verdad? Y causa asombro, causa risa tal vez, y no pasa de allí, ¿verdad? Son temores ficticios que sí hacen que el corazón bombee más rápido, sí hacen que de repente haya uno que otro susto por allí, pero no pasa más, ¿verdad? Lo mismo pasa, dicen, cuando una persona está viendo una película de esas de terror y de repente, ¿verdad?, aparece en la pantalla una cara muy fea, ¿verdad? Y la persona siente temor y la persona se asusta y su corazón late rápido pero ahí está, ¿verdad? Porque le gusta ver eso.
porque sabe que es algo que no va a causar daño, es algo que no, en lo cual no hay peligro, ¿verdad? Dicen ellos. Pero lo separan de los temores cuando en realidad está sucediendo algo, un accidente, hay temor, todo lo que sucede en el cuerpo, ¿verdad? La adrenalina que se produce, y los médicos usan pues varios términos que yo no me sé acerca de lo que sucede en el cuerpo, ¿verdad? Las glándulas que segregan, ¿verdad? Diferentes químicos en el cuerpo que hacen que el cuerpo se ponga tenso, que hacen que haya una alteración, ¿verdad? Algunas personas cuando hay temor huyen, ¿verdad? Huyen rápido, reaccionan rápido. Cuando hay un peligro de ser atropellados, hay personas que rápido reaccionan. Hay personas también que se quedan allí como estancados, ¿verdad? No se pueden mover porque el temor los paraliza. Y hay también personas, ¿verdad? Que no saben qué hacer. Hacen muchas cosas, pero en realidad ni huyen, ni otra cosa, ni se quedan paralizadas. Pero hay personas también, dice, que enfrentan el peligro, ¿verdad? Vamos a suponer, por ejemplo, que usted va caminando por el bosque, ¿verdad? De esos lugares muy bonitos en donde podemos disfrutar de la naturaleza. Pero vamos a suponer que de repente sale un animal salvaje y lo empieza a perseguir. Obviamente esto produce temor, la sangre empieza a correr, hay miedo, ¿verdad? De que nos alcance, de que vaya a suceder algo. Yo recuerdo allá en mi adolescencia, ¿verdad? Yo jugué mucho fútbol, me gustaba mucho el fútbol y jugué mucho. Y cuando los sábados, que eran los partidos, había que ir a jugar, estaba en un equipo que se llamaba CBS, Colonia Bienestar Social, allá en Tuxtla Gutiérrez. Y para llegar, pues ya bien calientito, me iba corriendo, ¿verdad? Atravesando. En aquel tiempo, pues, obviamente no era la ciudad que es hoy, Tuxtla Gutiérrez, y había muchos campos, ¿verdad? Por donde atravesar. Y así atravesaba yo y llegaba yo ya bien calientito para jugar, ¿verdad? Pero en una de esas, atravesando un campo, ¿verdad? De repente oí un mugido atrás de mí, y era un toro que venía hacia donde yo estaba, híjole, ¿verdad? No recuerdo haber corrido tan rápido como esa vez, ¿verdad? Son cosas que hacen que el interior se movilice, ¿verdad? Y que haya algo que lo motive a uno para correr rápidamente. El temor, amados hermanos, puede ser peligroso. Las emociones alteradas pueden afectar al cuerpo y la salud también. Pero esos temores, amados hermanos, suceden aquí, ¿verdad? Suceden en nuestra vida diaria. ¿Y qué pasa? Esta es una pregunta. ¿Qué pasa cuando el peligro que se está presentando tiene que ver con la eternidad? ¿Habrá temor en eso? Cuando una persona, amados hermanos, está enferma y es posible, ¿verdad? Por la gravedad tal vez, o por las heridas que tiene, ¿es posible que muera? ¿Habrá temor en eso? Por supuesto que sí. Pero como hay temores reales y hay temores ficticios, en esta situación, amados hermanos, ¿cuál sería el verdadero temor? Hablando como cristianos, hablando como hijos de Dios, cuando una persona está enferma, cuando una persona en su gravedad hay peligro de que muera, ¿cuál es o cuál sería el verdadero temor? Y creo que podemos coincidir, amados hermanos, en que el temor que hay en nuestro corazón
no es que la persona, no es que nuestro familiar, no es que nuestro ser querido, no es que nuestro amigo muera, sino el verdadero temor es que muera sin Cristo. Eso es lo que debería causar un verdadero temor. Cuando la persona, amados hermanos, ha dado testimonio y ha vivido como hijo de Dios, en medio de la tristeza y en medio del dolor que esto provoca a los familiares, en medio de todo eso hay paz, porque la persona ha dado testimonio y ha vivido de acuerdo al Señor, ha vivido en el camino del Señor. Entonces hay paz porque en el corazón está la seguridad de que esta persona está en la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que no hay otra cosa que pueda dar más paz porque todos vamos para allá. Y la meta es esa, de que todos estemos en el camino del Señor. Voltea a ver, amados hermanos, allí donde está, en su casa, allí donde está, con su familia. Amados hermanos, véanse los unos a los otros, véanse. ¿Usted desea que todos estén en la presencia de Dios juntos? ¿O usted desea que alguien se quede? ¿Verdad que no? Hay un temor allí. Vean ustedes, amados hermanos, Primera de Juan, en su capítulo 4, versículo 15, nos dice lo siguiente: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, cualquiera que sea la circunstancia. De tal manera, amados hermanos, que si la persona caminó, si la persona testificó, si la persona vivió en el camino del Señor, entonces, amados hermanos, sí hay dolor, sí hay tristeza, por supuesto, hay lágrimas, por supuesto, por la separación, pero hay gozo en el corazón y hay victoria, amados hermanos, porque la persona está en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Ezequiel, amados hermanos, en su capítulo 3, en su versículo 18, cuando habla acerca de la atalaya de Israel, nos dice lo siguiente: si alguien muere y no vivió de acuerdo a la palabra de Dios, la culpa no solo es del que murió, él murió por su maldad, pero su sangre, dice, demandaré de tu mano, porque no le amonestaste, porque no le hablaste, para que dejara su mal camino. Estoy parafraseando, ¿verdad?, lo que dice este versículo 18, capítulo 3 de Ezequiel. Lo que pasa es que Dios siempre nos envía a sus hijos para que estemos hablando continuamente, para que estemos testificando continuamente, para que estemos compartiendo continuamente la palabra de Dios a las personas, en este caso principalmente a nuestros familiares. Entonces, amados hermanos, nuestro papel como hijos de Dios es preocuparnos para que no haya dolor en nuestro corazón, porque una persona parta a la presencia del Señor sin Cristo, sin haberse reconciliado con el Señor. El asunto, amados hermanos, es que no sabemos quién va a partir. Las personas pueden estar muy enfermas, amados hermanos, pero si la voluntad de Dios es levantarlo, bendito sea el nombre del Señor, eso es lo que siempre pedimos, pues la persona se salva y continúa si es cristiano en el camino del Señor. Y si no muere y no ha caminado con el Señor, por la bondad de Dios lo levantó, entonces tiene la oportunidad de caminar con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Pero si la persona muere, amados hermanos, y no caminó con Cristo, amados hermanos, entonces el verdadero dolor es que su destino no es que va a ir a la presencia de Dios, sino va a estar fuera de la presencia de Dios. Ahora, Ezequiel dice: el que esta persona haya muerto, no físicamente, sino espiritualmente, el que esta persona haya muerto no solo es culpa de él murió porque estaba en maldad, porque no caminaba con Jesús, porque no había aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y porque no obedecía los mandamientos del Señor. Eso es claro.
Pero también dice Ezequiel que Dios dice, pero yo demandaré de tu mano la sangre de esa persona. ¿Qué quiere decir? Dice, porque no le amonestaste, porque no le hablaste, porque viste su mal camino y no le dijiste que se apartara de él. Porque tuvieron oportunidad como familia de platicar en alguna ocasión y no le hablaste de Cristo. No le compartiste tu fe en Jesucristo. No le dijiste que había salvación en Cristo Jesús, que Jesús podía ayudarle, que Dios podía sacarle adelante, tal vez de alguna adicción, tal vez de alguna necesidad, tal vez de algún problema espiritual. Pero no dijimos nada. El problema es ese. ¿Qué es lo que provoca, amados hermanos, temor? Realmente temor. ¿Que la persona muera o que la persona muera sin Cristo? Amados hermanos, el verdadero temor está ahí. El Señor dice en Isaías capítulo 8, versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Si debería haber temor en nuestro corazón, amados hermanos, es, número uno, que no compartamos la palabra de Dios, porque el Señor va a demandar de nuestra mano la sangre de aquellas personas a las cuales nosotros les pudimos hablar y no lo hicimos. Eso debería provocar temor en nosotros. Pero también por amor, amados hermanos, por amor a nuestros familiares, por amor a nuestros seres queridos, si nosotros no queremos que las personas se pierdan en la eternidad sin Cristo, amados hermanos, esto debería provocar en nosotros un terror, amados hermanos, un verdadero miedo de que nuestros hijos, amados hermanos, no vayan con Dios, sino vayan con Satanás. Eso debería de haber en nosotros un verdadero miedo. Por eso la palabra de Dios nos dice, sea Jehová de los ejércitos, Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Tengamos temor de Dios, amados hermanos, para que nuestra vida transcurra haciendo la voluntad de Dios, compartiendo el amor que Dios tuvo para con nosotros. Así también nosotros lo tengamos para con las personas, y más todavía si hablamos de nuestro esposo, si hablamos de nuestra esposa, si hablamos de nuestros hijos, si hablamos de nuestros tíos, si hablamos de nuestros padres, si hablamos de nuestros abuelos, si hablamos de nuestros cuñados, si hablamos de nuestras cuñadas, si hablamos de nuestros suegros, si hablamos de todas las personas, amados hermanos, que es nuestra familia. Siempre, amados hermanos, dando ejemplo de vida cristiana, de amor cristiano. Y en las oportunidades que Dios nos da, amados hermanos, hablarles del Evangelio de Cristo Jesús. Hay personas que dirán sí, hay personas que dirán no. Amados hermanos, si usted sigue leyendo el capítulo número 3 de Ezequiel, usted va a encontrar que si la persona no le hace caso, que si la persona no escucha lo que usted le dice de que arregle su vida con el Señor, dice el Señor, yo te libro de ese problema. Ya no tendrás problemas conmigo. Yo ya no demandaré su sangre de tu mano, porque él no quiso escuchar. Él seguirá y él morirá por su pecado. Él morirá por su maldad. Pero tú, dice Ezequiel, habrás librado tu alma. Amados hermanos, esto quiere decir que no solamente es por ellos, sino también es por nosotros. Nosotros tenemos que asegurar nuestra salvación. Nosotros tenemos que asegurar nuestra permanencia en Cristo, pero también tenemos que asegurar nuestro lugar en la eternidad, el estar en la presencia de Dios. Nadie sabemos quién es el que sigue para ser llamado por el Señor. Como les decía, las personas pueden estar muy enfermas y el Señor las puede levantar, porque el Señor es todopoderoso, bendito sea el nombre del Señor. Pero también las personas pueden estar perfectamente sanas y ser llamadas por el Señor. Por eso siempre, amados hermanos, debe estar en nosotros, dice Isaías, el temor de Dios, el temor a Jehová de los ejércitos, para caminar con Él y para compartir el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Cuando Dios llama a alguien a la presencia del Señor, y nosotros hemos estado orando y hemos estado pidiendo al Señor, pero la decisión del Señor fue llevárselo. Como hijos de Dios,
le damos a Dios la honra y la gloria. Hay dolor en nuestro corazón, hay tristeza en nuestro corazón, pero aceptamos porque esa fue la voluntad del Señor. Amados hermanos, Dios se encarga de nosotros. Dios nos abraza, Dios nos consuela, Dios nos conforta. Su palabra lo dice así. Él nunca nos va a dejar. Amados hermanos, Isaías 41, en su versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Dios nunca lo va a dejar, mi hermano, mi hermana, nunca lo va a dejar. Porque usted, si busca a Dios, si usted es un hijo de Dios, si usted es una persona que camina con Dios, entonces Dios derrama su bendición, Dios derrama sus abrazos, Dios derrama su consuelo, su fortaleza en usted. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se encarga de nosotros, amados hermanos. Pero adentro de nosotros está el gozo, está la paz que solamente Dios da. Porque nuestro ser querido partió a la presencia de Dios, en realidad, en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, ¿qué vamos a hacer con los miembros de nuestra familia? La de nosotros, esposo y esposa, y también con la familia extendida, ¿verdad? Con la familia de mi esposa, con la familia de mi esposo. ¿Qué vamos a hacer? Si alguno de ellos todavía no camina con el Señor Jesucristo, nosotros necesitamos, amados hermanos, hacer un plan. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para ponerlos en las manos de Dios, para orar por ellos, para platicar con ellos en la medida de lo posible. Ahorita con esta situación de la pandemia, amados hermanos, lo que estamos haciendo todos, amados hermanos, es tener pláticas a través de los medios electrónicos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor en esta semana me ha permitido tener una reunión con varias familias en Tlaxcala por uno de nuestros hermanos de allá que está en el hospital, pero se reunió toda la familia, amados hermanos. Y muchos de esa familia todavía no tienen a Cristo en su corazón, no aceptan a Cristo en su corazón, amados hermanos, pero pidieron y dieron su permiso para que buscáramos en la palabra de Dios lo que la palabra de Dios nos dice, para que nosotros busquemos a Dios y lo encontremos en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos en todos los lugares, en todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Para que podamos compartir la palabra de Dios. Estos tiempos, amados hermanos, son oportunidades que el Señor nos está dando para que nosotros podamos pensar, podamos orar, podamos acercarnos más a Dios y pedirle que nos ayude para poder ser útiles, amados hermanos. El mundo necesita a Dios. Y nosotros, amados hermanos, en estos momentos somos ahora más que nunca, podríamos decir, los brazos de Dios, las manos de Dios, la boca de Dios, amados hermanos. Que Dios nos ayude, que tengamos el amor suficiente para estar atentos a las necesidades de los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Hay vecinos a nuestro alrededor. Hay compañeros de trabajo que necesitan de Dios. Hay amigos. Hay familiares, hay hermanos en Cristo que necesitan de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La palabra de Dios nos dice que el indicativo de que una persona camina con Jesús, de que una persona tiene a Cristo en su corazón, de que una persona tiene a Jesús como su Señor y Salvador, que ama a Dios por sobre todas las cosas y que ama a su prójimo como a sí mismo, es el amor.
el amor que echa fuera el temor. El amor que ha sido perfeccionado por la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que estar pensando, amados hermanos, no estar dejando pasar el tiempo, amados hermanos, ahora que decimos tenemos más tiempo, no estarlo desperdiciando, amados hermanos, en estar solamente jugando o viendo televisión o cosas así. Amados hermanos, necesitamos ocupar el tiempo para hablar de Cristo como familia, asegurar que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, amados hermanos, estén teniendo una comunión real con el Señor, que entreguen su vida a Jesucristo, que sirvan al Señor, que le hablen ellos a sus amigos y que busquen compartir la palabra de Dios también con las personas que necesitan de Dios. Son tiempos, amados hermanos, para estar ocupados. Son tiempos para ser útiles, amados hermanos, porque el tiempo se acaba, el tiempo se agota. No solamente porque no sabemos cuándo va a venir el Señor, o va a venir, pero también porque no sabemos cuándo el Señor va a llamar a las personas. En este tiempo, amados hermanos, en que ahora se está yendo mucha gente, mucho más que antes por la pandemia. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, ¿por qué no tomamos un tiempo para orar? Necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Necesitamos confirmar nuestra relación con Dios. Pero también necesitamos ponernos en paz con el Señor, reconciliarnos con el Señor si no hemos compartido la palabra de Dios y hemos dejado que las personas partan sin Cristo. Oremos, amados hermanos, como familia, oremos a Dios, por favor. No ocupe los espacios de la oración para salir, para entrar, para moverse dentro de la casa. Amados hermanos, póngase a orar. No sabemos en qué momento necesitamos que la palabra de Dios sea efectiva en nosotros, nos confirme, para que nosotros podamos ser de utilidad o los demás sean de utilidad para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos, amados hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú, mi Dios, has salvado nuestras vidas, has perdonado nuestros pecados. Tal vez hemos vivido tiempos, Señor, muy bonitos. Tal vez hemos vivido tiempos, Señor, en que hemos pasado una vida, Señor, con muchas cosas agradables, Padre Santo. Pero en estos tiempos, mi Dios, mucha gente está partiendo a tu presencia y posiblemente, Señor, muchos de ellos sin Cristo en su corazón. Hemos visto partir a nuestros familiares. Te damos gracias, Padre, porque ellos son siervos tuyos y porque ellos tenían a Cristo en su corazón cuando partieron. Bendito seas. Y gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia. Gracias por tu compasión. Gracias por abrazarnos y gracias por confortarnos. Bendito sea, Señor. Pero hay mucha gente, mi Dios, que está partiendo sin Cristo. Y tal vez, Señor, hay personas a nuestro alrededor que todavía, Señor, están con nosotros y que no tienen a Cristo en su corazón. Señor, ayúdanos. Danos el amor suficiente para hablarles de Cristo y que, mi Dios, el amor de Dios eche fuera todo temor. Que estemos en paz contigo. Que estemos caminando contigo, Señor. Que las personas a nuestro alrededor, Señor, caminen contigo. Y qué alegría, mi Dios, si lo hacen porque hemos compartido tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Esta humanidad necesita de ti, Señor. Y rogamos tu presencia, rogamos tu gozo y tu paz en todo momento. Gracias, Señor, porque el amor de Dios
echa fuera el temor. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, te alabamos, te glorificamos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. También, Señor, queremos agradecerte y rogarte, Señor, que mi Dios nos despidas, Padre, de este culto de adoración, y que mi Dios, tu presencia continúe con nosotros y con los nuestros, Señor, en todos los lugares en donde se encuentren. Bendice a todos tus hijos, Señor. Bendice a todo tu pueblo en todo el mundo. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor sea con todos ustedes, mis amados hermanos.